Circulación pulmonar e intercambio gaseoso en los pulmones. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón tiene lugar entre el aire del saco alveolar y la sangre de los capilares pulmonares. Los pulmones se contraen o expanden debido al movimiento hacia arriba o hacia abajo del diafragma y por la depresión o elevación de las costillas para aumentar el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Aunque la respiración normal y tranquila se logra principalmente por el movimiento del diafragma solo. El movimiento del diafragma es hacia abajo, tirando de las superficies inferiores del pulmón junto con él durante la inspiración. Luego el diafragma se relaja y el tejido pulmonar elástico retrocede durante la expiración. En la respiración pesada, como durante el ejercicio, las fuerzas adicionales debidas a la contracción de los músculos abdominales ayudan al movimiento del diafragma. El pulmón está rodeado por una fina capa de líquido pleural que lubrica el movimiento del pulmón dentro de la cavidad torácica. La presión dentro del espacio pleural entre los pulmones y la cavidad torácica es ligeramente negativa, aproximadamente de menos 5 centímetros de agua. Al comienzo de la inspiración y a medida que la expansión de la cavidad torácica empuja los pulmones hacia afuera y la presión pleural se vuelve más negativa, aproximadamente de menos 7,5 centímetros de agua. Obviamente, cuando no entra ni sale aire de los pulmones, la presión en todas las partes de la vía respiratoria, incluidos los alvéolos, es igual a la presión atmosférica. Durante la inspiración, la presión en los alvéolos cae alrededor de menos 1 centímetro de agua con respecto a la presión atmosférica y alrededor de 0,5 litros de aire llenan el pulmón. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta a más 1 centímetro de agua para expirar una cantidad igual de aire. El aire respirado pasa a través de la tráquea, varias generaciones de bronquios y los bronquiolos antes de llegar a los sacos alveolares. En condiciones respiratorias normales, un gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos de 1 centímetro de agua es suficiente para mantener el flujo de aire dentro y fuera de los pulmones. Múltiples anillos del cartílago en la tráquea y los bronquios proporcionan a estos tubos una cantidad razonable de rigidez para evitar el colapso y permitir el paso del aire. Estos anillos de cartílago no están presentes en las últimas generaciones de bronquios ni en los bronquiolos, donde las paredes de estos segmentos están compuestas principalmente por músculos lisos. Enfermedades obstructivas en los pulmones, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se producen por el estrechamiento de los bronquios y los bronquiolos más pequeños, debido a la constricción de las células del músculo liso en estos conductos de menor tamaño. La histamina y las sustancias de reacción lenta de la anafilaxia que se liberan en los pulmones debido a reacciones alérgicas causadas, por ejemplo, por el polen en el aire, pueden inducir la constricción bronquiolar. Las vías respiratorias se mantienen húmedas gracias a una capa de moco que recubre toda la superficie luminal. El moco también atrapa partículas pequeñas del aire inspirado y evita que la mayoría de las partículas lleguen a los alvéolos. Las vías respiratorias también están revestidas de epitelio, células que contienen alrededor de 200 celia o sayela en cada celda. Estos celios laten continuamente a una velocidad de 10 a 20 veces por segundo, induciendo el movimiento de la mucosidad hacia la faringe, que junto con las partículas atrapadas se traga o se expulsa al exterior con la tos. La curva del pulso de presión del ventrículo derecho se compara con la de la aorta en la figura. En la arteria pulmonar, las presiones correspondientes son de 22 y 8 milímetros de mercurio con una presión de pulso de 14 milímetros de mercurio. Más específicamente, cuando una persona está de pie, la presión en la región base es mayor que en la región apical del pulmón. Otro fenómeno importante es que los capilares de las paredes alveolares se distienden por la presión arterial, pero también se comprimen por la presión del aire en los alvéolos. Por lo tanto, en las regiones donde la presión del aire alveolar se hace mayor que la presión de la sangre en capilares, los capilares colapsan e impiden el flujo de sangre.
Por tanto, en las regiones basales de los pulmones, donde la presión arterial siempre es más alta que la presión alveolar, hay un flujo sanguíneo continuo en las zonas apicales. Sin embargo, la presión sanguínea se vuelve más alta que la presión alveolar solo durante la fase sistólica y por tanto resulta en un flujo intermitente a través de los capilares. Este flujo adicional se logra aumentando el número de capilares abiertos, la distensión de los capilares y el aumento de la presión arterial pulmonar. En el auxilio de difusión también se puede expresar en términos de la presión parcial de las especies disueltas en el aire o en la sangre. La diferencia de presión parcial promediada en el tiempo a través de la membrana respiratoria en condiciones de reposo es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio y la cantidad total de oxígeno transferido a través de la membrana respiratoria es de aproximadamente 252 milímetros por minuto. La diferencia de presión parcial promediada en el tiempo a través de la membrana respiratoria en condiciones de reposo es de aproximadamente 11 milímetros de mercurio y la cantidad total de oxígeno transferido a través de la membrana respiratoria es de aproximadamente 252 milímetros por minuto. La cantidad total de CO2 transferido es de unos 200 milímetros por minuto, dado que la solubilidad del oxígeno en solución acuosa es bastante baja. El oxígeno se difunde a través de la membrana de los glóbulos rojos en el capilar y luego reacciona con la hemoglobina en el volumen de líquido intracelular, de modo que se transporta principalmente como oxihemoglobina.